Bienvenidos una vez más al podcast de la Fundación Hay Derecho. Mi nombre es Alicia García y hoy contamos de nuevo con un habitual en nuestros podcasts, Segismundo Álvarez, jurista y patrono de la Fundación. ¿Qué tal, Segismundo? Muy bien, Alicia, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos de nuevo. Hoy venimos a hablar de algo que se está debatiendo estos días en el Congreso, aunque es un debate que tiene ya largo recorrido tanto en España como en otros países. Hoy hablamos de la regularización y la legalización del cannabis. Para empezar, vamos a contextualizar qué se está debatiendo actualmente en el Congreso sobre el cannabis. Bueno, en realidad hay tres proposiciones de ley. Una de Más País, que se rechazó hace unos días, otra de RC y otra de Podemos. Y bueno, o sea, son tres proposiciones distintas con un contenido distinto, pero vamos, con algunas cosas en común. Y más o menos, ¿qué implicaciones tendría cada una o qué diferencias plantean cada una de las tres? Muy bien, pues bueno, básicamente lo que se habla es de la legalización del cannabis, pero yo creo que es importante también decir dónde estamos ahora, ¿no? Es decir, que se habla de legalización, pero en realidad el consumo de cannabis ahora mismo no está penalizado, ¿vale? Es decir, que las personas, el consumo, la tenencia del cannabis no está penado por ley. Existen algunas sanciones administrativas por el consumo en la vía pública, pero esto también sucede con el alcohol en determinados casos. Y el uso terapéutico, del que se habla mucho, está, por supuesto, legalizado ya. Es decir, la utilización de drogas en medicamentos, como sucede con drogas como la morfina, etcétera, está legalizado. Lo que pasa es que está sujeto, lógicamente, a unos controles de receta, es decir, que se tiene que ser para enfermedades para las que les sea adecuado y tiene que estar controlado médicamente. O sea, esta es la situación actual, ¿no? O sea, no penalización del consumo de cannabis y existe la posibilidad de uso terapéutico. Por eso es un poco llamativo que en alguna de las propuestas, como en la de Más País, se defiende la legalización del uso terapéutico y al mismo tiempo se reconoce que hay varias medicinas que están en el mercado. Pues si están en el mercado las medicinas es porque está legalizado el uso terapéutico, ¿no? Esa es la situación actual. Lo que se pretende es la legalización de la comercialización del cannabis, que es lo que ahora mismo es ilegal. Es decir, el tráfico de cannabis es ilegal, la venta de cannabis ahora mismo es ilegal. Y además se pretende también la legalización del autocultivo, que ahora mismo está en una zona gris, es decir, que se pueden imponer sanciones administrativas. Se prevé la legalización de la tenencia en vía pública en la mayoría de los proyectos y en alguno de ellos se prevé también la legalización del consumo en la vía pública, que ahora mismo está sancionado, ¿no? Y después también se incluyen otras cosas, eso en todos los proyectos, de reconocimientos de los clubs de consumo y los clubs de cultivo de cannabis. Esas son la diferencia. Pero vamos, la gran diferencia es la legalización de la comercialización, es decir, la posibilidad de que se venda cannabis no solo para uso terapéutico, sino para uso recreativo en comercios regulados, simplemente, es decir, que tengan las licencias apropiadas para vender el cannabis. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué efectos crees que podría tener la legalización del cannabis en España? O sea, que es muy amplio, Sí. pero ¿qué efectos directos? Y también, por contra, quería preguntarte y de su prohibición. O sea, ¿en qué situación nos deja cada una de estas dos opciones? Bueno, la de la prohibición ya la sabemos, ¿no? Es la que estamos actualmente y tiene sus problemas, ¿no? O sea, los efectos que producen, pues no lo sabemos. Podemos fijarnos en algunas situaciones que se han producido en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que algunos estados han legalizado la comercialización del cannabis, ¿no? Sí, el uso recreativo del cannabis. Eh, Podemos decir lo que persigue la ley, ¿no? Lo que dicen las proposiciones, las distintas proposiciones, básicamente el objetivo principal, según manifiestan al menos, es la reducción del narcotráfico, ¿no? Es decir, que se trata pues, de evitar ese tráfico ilegal, que es grande y existe, y en eso estamos todos de acuerdo, y sustituirlo por un tráfico legal, lo cual en principio pues, es bueno. Eso permite al mismo tiempo la recaudación de impuestos, el paso de zonas de la economía negra a la economía en blanco o legal. Y después también algunos de los proyectos, sobre todo el de Podemos y el de Más País, insisten mucho en la no estigmatización de la droga y del consumidor, ¿no? Y después también, otro efecto positivo, otro que se pretende o que se persigue al menos, sería pues, un cierto control de calidad, ¿no? Del producto que se vende y de determinación de la concentración de THC, que es el elemento activo.
Pero bueno, esto lo que pasa es que no está claro que se vayan a conseguir. Es decir, la experiencia en otros países es, no hay datos demasiado claros. En particular, en el tema del narcotráfico, persiste el mercado ilegal, ¿no? Es decir, incluso en los sitios donde se ha legalizado, persiste el mercado ilegal. Algunos dicen que en Uruguay se ha reducido a la mitad, que es el primer país que lo legalizó, pero vamos, no está claro y en todo caso persiste el mercado ilegal. En relación con otras drogas, como por ejemplo, como ha sucedido con los opiáceos en Estados Unidos, en los cuales de manera legal pero, y terapéutica, es decir, con recetas, empezaron a recetar muchísimos opiáceos a partir del año 2000 como consecuencia de unas teorías que decían que no creaba adicción en determinadas dosis. La situación es que se ha producido una adicción masiva, como saben, hay un problema de salud pública bestial en Estados Unidos ahora mismo con el tema de los opiáceos. Se ha reclamado a desde las empresas farmacéuticas hasta incluso consultoras como McKinsey por ese aumento, y el efecto que ha tenido el mercado ilegal es multiplicar el mercado ilegal también de opiáceos, ¿no? Porque la gente una vez que se vuelve adicta, pues busca más esa droga. Es decir, la legalización no está claro que reduzca el consumo, más bien lo contrario. En Colorado, por ejemplo, que es uno de los primeros estados que lo legalizaron, es el que tiene más track record, y aunque hay evidencias distintas, pero vamos, es evidente que persiste el mercado negro, que ha habido más, un aumento mayor que en otros estados que no lo legalizaron en el consumo de menores, que es otra de las cosas que se persiguen. Dice, bueno, cuando sea legal y esté prohibido a los menores habrá más control. Pues no parece que eso sea un efecto que se haya producido, más bien el contrario. Si pensamos en el alcohol, pues ya sabemos perfectamente que el alcohol también es legal, está prohibido para los menores y sin embargo es difícil conseguir la reducción del consumo en menores, ¿no? Entonces, y lo que se dice y se ha dicho por el delegado del gobierno es que estas leyes prevén, o sea, favorecen la banalización del consumo. Es decir, que no se pone el acento sobre los riesgos que tiene, sino que se pone el acento sobre lo contrario, sobre los riesgos del narcotráfico. Entonces yo creo que efectivamente ahí hay un riesgo. En un estudio de la FAD se preguntaba si la legalización promovería el consumo y los menores, un 10% de los menores que nunca había consumido decían que si fuera legal sí lo consumirían, ¿no? Hay un tema ahí de la no estigmatización, o sea, uno de los objetivos de la ley es no estigmatizar al consumidor, ¿no? Pero claro, es que eso tiene realmente estamos hablando de reducir el rechazo social a su uso. Si reducimos el rechazo social a su uso, estamos de alguna manera favoreciendo el consumo, ¿no? Eso está claro. Es decir, nadie se preocupa por la estigmatización del fumador de tabaco, que en realidad se ha producido un intento de mayor rechazo social, ¿no? A quien fuma a través de las cajetillas, de la reducción de espacios, de la reducción de impedir que la gente se acerque a los colegios, a X metros incluso, y que fume. Ahí no tenemos miedo a estigmatizar a los fumadores, a mi juicio con razón, porque es una cosa que produce gran daño a la salud y a los menores, y sin embargo, en este caso hay un gran interés en que no se estigmatice al consumidor. Entonces, claro, no podemos conseguir las dos cosas al mismo tiempo, es decir, normalizar su consumo y reducir la incidencia, pues es difícil al mismo tiempo. A mí me gustaría que los poderes públicos tuvieran claro qué es lo que se persigue. Únicamente en uno de los proyectos, en el DRC, se habla de los problemas de la adicción y se prevé pero bueno, después en el articulado prácticamente no se refleja, pero es el único proyecto que verdaderamente habla de o contempla los peligros de la adicción. Eso es justamente lo que quería plantearte, porque hay mucha gente que se podría preguntar, bueno, pero es que hay otras drogas como las que has mencionado, como el alcohol, el tabaco, los opiáceos, que son legales y el cannabis no lo es. En términos de sustancia, ¿qué riesgos presenta el cannabis? ¿O Claro. por qué existe este debate? Bueno, pues a ver, los opiáceos, por supuesto, no están admitidos, no son legales para el uso recreativo, son legales para el uso terapéutico, igual que el cannabis. Y eso, en principio, aún así, eso ha planteado graves problemas en Estados Unidos, pero por una mala utilización, ¿no? O sea, por una promoción hecha por las farmacéuticas
y una actuación muy discutible de los médicos, que son los que han recetado también, ¿no? Y la relación muchas veces se dice como argumento para legalizar el cannabis, que yo particularmente, yo creo que soy partidario, o sea, hecho de la forma adecuada, yo creo que habría ventajas en la legalización del cannabis. Lo que pasa es que hay que tener muy claros los objetivos públicos antes de meterse en la legalización. ¿El objetivo principal es la normalización de su uso o el objetivo principal es la salud pública y la reducción de sus usos? Yo creo que si tuviéramos eso claro, la legalización sería mucho más útil y positiva. Pero en relación con la comparación, es difícil de comparar las distintas drogas, ¿no? O sea, el elemento común de las drogas es la adicción, es decir, que te provoca una dependencia, y en Estados Unidos se distingue entre dependencia, que es el síndrome de abstinencia, y la adicción, que es el no poder reducir o suprimir su uso cuando te influye negativamente sobre tu vida. Y en relación con la adicción, pues es que depende, por ejemplo, parece que ser que por uso adicción, la adicción del cannabis es bastante inferior al de la cocaína, no, bastante superior al de la cocaína, es decir, es más adictivo el cannabis que la cocaína para los que lo usan esporádicamente, también parece ser más adictivo que el alcohol y lo es menos que el tabaco, ¿no? Pero claro, eso es uno de los elementos, ¿no? El grado de adicción, pero el grado de adicción para el cannabis es alto, es decir, solo por debajo del tabaco claramente en relación con las otras drogas. Y después, en cuanto a los demás efectos, pues claro, también son muy distintos, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, por sobredosis, no existe la posibilidad de muerte por sobredosis de cannabis, o sea, prácticamente no se ha descrito nunca, lo cual sucede también con el tabaco, obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la funcionalidad, es decir, de cómo afecta funcionalmente a las personas después en su vida, pues evidentemente es muchísimo mayor desde el punto de vista de salud mental que la del tabaco, y respecto al alcohol, pues es distinta, ¿no? Es decir, es muy difícil decir esto es mejor, esta droga es peor que la otra, como dice, por ejemplo, la exposición de motivos del proyecto de Podemos, que varias veces dice que los efectos son menos graves que los del alcohol. Pues depende, ¿no? Es decir, que es que el cannabis tiene efectos gravísimos, ¿no? Es decir, que multiplica, se discute si por 3, por 4, por 5 las posibilidades de sufrir esquizofrenia, es decir, enfermedades graves, psicóticas, irreversibles, ¿no? Es decir, eso supone que si lo fumara todo el mundo, tendríamos 5 veces más personas o 3 veces más personas con psicosis. Y se dice, bueno, pero son solo las personas que están predispuestas genéticamente. Bueno, claro, igual que los cirróticos también por el alcohol, también son solo aquellas personas que tienen una predisposición a desarrollar cirrosis, pero es que si lo fuman o bebemos todos, pues todos los que están predispuestos van a tener eso, ¿no? O sea, se va a multiplicar igual. Entonces, tiene unos efectos psicoactivos muy importantes, es decir, igual que los tiene el alcohol, es decir, que alteran la conducta. Tiene unos efectos permanentes también graves, como son los de la psicosis y también la pérdida de motivación, que además parece que se agudizan mucho si el consumo es en edades tempranas, tanto la adicción como los efectos psicóticos, como los efectos motivacionales. Entonces, no se trata de decir esto es mejor, esto es peor, y si esto está legalizado, ¿por qué no esto? Se trata de decir, oye, vamos a intentar reducir el consumo de drogas que son claramente perjudiciales para la salud, porque lo que demuestran todos los estudios es que los que consumen drogas son más susceptibles de consumir las otras. Es decir, se trata de decir, pues vamos a hacer esto mejor porque es mejor el cannabis que el alcohol, ¿no? Porque las personas van a consumir, las personas que tienen más tendencia a consumir, van a consumir cannabis y van a consumir alcohol, ¿no? Es decir, que eso es lo que pasa. Por eso es muy difícil también determinar los efectos, por ejemplo, del cannabis sobre la conducción, accidentes de tráfico, porque casi siempre la gente ha bebido alcohol y ha fumado cannabis. Entonces, es difícil distinguir estos efectos. Y yo digo, es que no se trata de comparar qué droga es mejor, se trata de tener las ideas claras y decir, vamos a intentar reducir las adicciones en nuestro país. Claro, pues justamente con eso quiero terminar. Segismundo, ¿tú cómo abordarías este tema del cannabis? ¿Qué crees que se debería hacer? Bueno, pues yo creo que lo más importante es lo que ha dicho el delegado del gobierno, es decir,
luchar contra la banalización de los riesgos, ¿no? Es decir, explicar que a pesar de que son cosas que todavía hay estudios y los estudios no todos coinciden, como sucede en cualquier estudio científico, hay una evidencia científica importante sobre los efectos graves que produce el cannabis. Y eso es lo que hay que proyectar, sobre todo a los jóvenes, primero porque son los más vulnerables y segundo porque especialmente con el cannabis se ha demostrado que el consumo, como se están produciendo unos cambios cerebrales durante esa época, el consumo de cannabis produce unos daños irreversibles en esas edades, ¿no? Entonces yo creo que eso es el tema fundamental. Pensar que esto es un problema de salud pública, no es un problema de recaudar más impuestos y lo que se trata es de a mi juicio, eso habrá que discutirlo y ver los efectos y estudiar cómo se ha desarrollado en otros países y ver cuáles son los elementos que pueden haber determinado los distintos efectos de una legalización u otra. Pero habría que desarrollar primero una campaña extraordinariamente potente para alertar de esos riesgos, no tener miedo a estigmatizar la droga porque es una droga adictiva y peligrosa y por tanto lo que no tiene sentido es, como hacen algunos proyectos, destacar el valor paisajístico y cultural del cannabis. No, señores, esto es una droga, es un tema serio, afecta gravemente a la vida de las personas, puede llevar a la esquizofrenia y después pues hacer una legalización cuyo objetivo sea justamente reducir el consumo. Es decir, no tiene sentido tampoco establecer unas reglas, como se hacen en algunas de las normas, más favorables que las del tabaco respecto del etiquetado, de los riesgos, etc. Eso yo entiendo que es una cosa absolutamente contraproducente. El regular y favorecer las asociaciones de consumidores y de cultivo, pues para mí me parece también una cosa discutible. Es decir, hay que ver cuáles son los objetivos. El objetivo fundamental es proteger la salud de los ciudadanos. Un objetivo adicional es evitar el narcotráfico y reducir y aumentarlos, y un objetivo ya en tercer lugar es aumentar la recaudación, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante saber qué es lo que se quiere para hacer una regulación que sea verdaderamente adecuada. Pues muchísimas gracias, Segismundo, ha sido un placer escucharte como siempre. También muchísimas gracias a las personas que nos escucháis a través de las distintas plataformas. Os animo a que nos sigáis escuchando estos podcasts tan interesantes donde debatimos sobre la actualidad político-jurídica. Y Segismundo, nos veremos en próximos podcasts. Nada, muchísimas gracias, Alicia. Adiós, un saludo. Adiós, hasta luego.